Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El pasado 19 de septiembre, varios expresidentes de América Latina enviaron una carta a Ecuador expresando su preocupación por lo que está ocurriendo en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo en el 2021. Todos advertían de las trabas que se están presentando para evitar que Rafael Correa se postule y que la Revolución Ciudadana participe de los comicios. Entre los exmandatarios firmantes está también el exsecretario de la UNASUR, Ernesto Samper, quien esta mañana nos acompaña vía telemática. Bienvenido. Con 38 minutos, saludamos entonces al expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper. Expresidente, buenos días, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Diferentes foros, así como un grupo de exmandatarios internacionales han suscrito una comunicación, han hecho reclamos respecto a los procesos electorales y de proscripción política que se viven tanto en Ecuador como en Colombia. Pero para centrarnos en el caso ecuatoriano, hubo alguna serie de dificultades que tuvo que superar, que enfrentar el binomio conformado por el señor Andrés Arauz, inicialmente por el expresidente Rafael Correa, que finalmente no pudo ser inscrito por su situación legal, una sentencia por el caso Sobornos 2012-2016, y ahora ha sido reemplazado por el señor Rabascal. ¿Cómo mira usted como exmandatario, como secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, la forma como se ha llevado a cabo este proceso de inscripción de candidaturas en el Ecuador, que a toda vista se ha dado a notar esta serie de dificultades que se ha puesto a una tendencia política en el país? Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a ustedes, a todos los televidentes. Sí, en efecto, nosotros, algunos expresidentes progresistas de la región, nos permitimos enviar esta comunicación porque estamos preocupados por el curso que lleva el proceso democrático en Ecuador. La circunstancia infortunada de la pandemia y las propias condiciones en las cuales se está dando la política en América Latina está dando seriamente la democracia. Y nos preocupa que el aprovechamiento de este dolor colectivo de la pandemia y las propias enfrentamientos internos de los países que han llevado a una polarización ideológica nunca antes vista en la región, pues puedan comprometer el escenario natural en el cual se deben discutir estas diferencias, que es precisamente que son los escenarios democráticos. Por eso veíamos con preocupación que no se permitiera la inscripción del binomio que en este momento acompaña el proyecto político de Rafael Correa, porque independientemente de que en este momento tenga o no tenga la mayoría y el respaldo de la opinión mayoritaria, pues sería negarle un derecho a un partido y a un grupo de personas que sería realmente antidemocrático. Por eso hablo en pasado, porque según entiendo el Consejo Nacional Electoral ha creado las condiciones para que este binomio se pueda registrar. Lo celebro. Este proceso democrático no sufra más alteraciones, que se respete la agenda electoral, que se respeten las garantías tanto de movilidad como de libertad y de integridad física de los participantes, Ecuador pueda seguir en el camino de su continuidad democrática. Presidente, buenos días. Buenos días. Lo que hemos visto en Ecuador, lo que hemos visto en Bolivia, parecería que no son hechos fortuitos y que se trataría más bien de algo muy bien planificado, muy bien orquestado. Hay quizás datos, hay información de que todo lo que está sucediendo en países como los nuestros y en la región en general obedece a un plan estratégico regional, ideado por alguien en específico, porque además hemos visto la inacción de organismos como la OEA, ¿no? Y hemos visto el comportamiento de funcionarios como Luis Almagro, que lejos de defender los procesos democráticos ha influido negativamente para
que estos se desarrollen con normalidad. El ejemplo está, lo que ocurrió en Bolivia, y cómo el señor Almagro ha respaldado más bien a la señora Añez. Entonces, yo no sé si ustedes tienen quizás la confirmación o los datos, la información de que esto no son precisamente hechos fortuitos, sino que se trata de un plan regional. Mira, si estuviéramos hablando, Alexis, hace 30 años, podríamos decir que inclusive había una especie de coordinación entre los sectores militares para organizar golpes de Estado clásicos para los gobiernos. Pero como estamos hablando en el año 2020, lo que sí se nota alrededor de esta polarización ideológica que vive la región y que yo nunca sentí en UNASUR los 12 años y medio que viví de secretario general en Quito, aquí lo que hay es una confrontación ideológica que de alguna manera tiende a legitimar ciertos procedimientos que le hacen mucho daño a la democracia. No necesitan estar coordinados operativamente para darse cuenta, por ejemplo, el uso excesivo de la fuerza que está uno verificando en Colombia, en Chile, en Brasil, en los propios Estados Unidos. Eso obedece a una convicción de que hay que aprovechar estos tiempos de excepción para de alguna manera desequilibrar el poder, que es otra forma de dar un golpe de Estado institucional. Pero también hemos visto con preocupación cómo en países como Bolivia, Ecuador y Chile se está jugando con las reglas de juego democrático, como podría llegar a ser este caso, o el cambio de la fecha de elecciones, o la intromisión en el voto. Y me parece muy bien que usted mencione el caso de la OEA, porque ya a estas alturas no sabemos qué es peor, que la OEA intervenga o que no intervenga, porque las últimas veces que ha intervenido ha sido para legitimar a los sectores de oposición e inclusive para legitimar la existencia de unos fraudes que aparentemente habrían cometido las fuerzas mayoritarias, como es el caso de Bolivia, donde se demostró claramente que la OEA apresuró a desconocer las elecciones, legando un supuesto fraude que después centros de investigación muy serios de los Estados Unidos y periódicos de Estados Unidos comprobaron que no había habido tal fraude y que era absolutamente claro que Evo Morales había ganado las elecciones. Por eso nuestra preocupación es en general con el entorno que está rodeando la democracia, que está de alguna manera gobernada por los objetivos ideológicos de estos gobiernos de derecha que lamentablemente se apoderaron de la región. Presidente Samper, ¿usted cree que este escenario que usted menciona, la actuación de la OEA, se pueda repetir en Ecuador eventualmente en el caso de que el candidato de izquierda o el candidato progresista llegue a ganar una elección, la elección que se viene el próximo año? Pues yo espero que no, ha sido muy difícil para Ecuador haberse liberado de lo que fue largos años de dictadura, de autoritarismo. El país vive una época de continuidad democrática que se ha reiterado a lo largo de estos años, y espero que no se presente este caso y que no vaya a la OEA, porque si no la OEA va a haber dificultades. Es increíble que la presencia de la OEA ya no es interpretada como una garantía de legitimidad, sino como una amenaza de ruptura democrática. De tal manera que espero que las normalmente, y repito, la decisión adoptada por el Nacional Electoral de permitir la inscripción de esta fórmula, porque la proscripción de las personas que quieren hacer política y que son candidatos, pues es la primera forma de producir una ruptura democrática. Presidente, yo le mencionaba el tema de lo que usted ha profundizado sobre el rol que ha cumplido Almagro y todo el equipo que le acompaña, y al mismo tiempo que la OEA iba experimentando ese giro, ¿no? ese cambio tan abrupto, desde el Ecuador dábamos paso a la desaparición de la UNASUR, y usted fue precisamente, como decía Liceña en la presentación de esta entrevista, el último secretario general de este organismo. ¿Qué tan necesario es en este momento en Sudamérica que exista la UNASUR
y qué tan prioritario es que los gobiernos y los proyectos que se consideran precisamente progresistas retomen nuevamente el discurso y el relato de la unidad regional. Mira, nunca había sido tan necesaria la integración como ahora y nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora. Yo lo registro con algo de nostalgia personal. El papel que alcanzó a jugar UNASUR durante la época en que yo tuve el honor de presidirla allí en la mitad del mundo, en Pichincha. Nunca había sido tan importante la presencia internacional de Ecuador. En el curso de 2 años y medio pasaron por la sede de UNASUR más de 100.000 personas. 23 grupos de trabajo trabajaron permanentemente en el diseño de agendas, porque la gente piensa que lo de UNASUR es simplemente los temas álgidos que se mencionan. El caso de Venezuela o el caso de Brasil, no. UNASUR era mucho más que eso. Era una especie de pequeña Unión Europea en la cual nosotros hacíamos reuniones permanentes del Consejo Suramericano de Salud, del Consejo Suramericano de Educación, de la política antidrogas, de la seguridad y defensa, las políticas alternativas, una actividad febricitante en la cual la región mostró su capacidad de integrarse. Y lamento que todo ese esfuerzo haya terminado con la decisión abrupta de sacar a UNASUR de Ecuador, y lo lamento también por Ecuador, porque realmente la capital de la integración latinoamericana tenía que ser Ecuador, por su misma historia, por su ubicación geográfica, por gente, por la capacidad que ustedes tienen de recibir bien a la gente. Ahora estamos trabajando todavía, UNASUR no se ha acabado. UNASUR va a tener una sede temporal en Buenos Aires. El presidente Fernández ha ofrecido darle un abrigo temporal. Seguramente no desarrollará actividades como las desarrollaba en Quito, pero estamos trabajando en un proceso de convergencia para ver si somos capaces que todos los organismos subregionales de integración que en este momento existen, más de 10, pudieran llegar a formar un gran organismo de integración sin los Estados Unidos. Podría ser perfectamente una nueva CELAC, es decir, una nueva selección de México. En fin, pero repito, con mucha nostalgia el final de UNASUR, sobre todo en Quito y en Ecuador, porque durante 3 años Ecuador fue una capital internacional y ahora pues la integración es muy necesaria. La única alternativa que tiene la región para salir de este embrollo en que estamos metidos con la pospandemia es volver sobre sí misma y hacer más comercio entre nosotros, seguir en el proyecto de construir los ferrocarriles y construir las carreteras que nos unan, el cable que nos va a integrar en conectividad. Todos esos proyectos que estábamos trabajando no van a perder su vigencia, van a ser más necesarios hoy que nunca. Presidente Samper, usted creo que sería mejor que la OEA no venga a observar un proceso electoral, al menos en Ecuador, para que no se repitan situaciones como las que se vivieron en Bolivia. ¿Qué organismos sí nos podrían garantizar imparcialidad, objetividad en cuanto a las labores de observación electoral en el país? Me refiero a organismos internacionales. Bueno, yo creo que la Unión Europea ha tenido unas misiones de observación muy serias. También lo ha hecho Naciones Unidas en algunas ocasiones. Nosotros en el Grupo de Puebla pues no tenemos la capacidad de armar una misión como tal con todos los recursos logísticos que esto supone, pero una buena voluntad de asistir como facilitadores de acciones, en fin. Habrá organismos de partidos de derecha, que no quiero aparecer como sectario, que podrían ir de facilitadores también, cuando que crean en la democracia, pero es lamentable decirlo, pero el vuelco que ha tenido el reconocimiento de la región en los Estados Unidos en este gobierno de Trump ha sido realmente fatal. No solamente perdimos la OEA, porque se empeñaron en elegir al señor Almagro
con lo cual protocolizaron la división de la región, la división histórica de la región, sino acabamos de perder la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que durante 65 años estuvo en manos de latinoamericanos muy importantes. Se le dieron a una figura de tercer nivel del presidente Trump, con la ayuda de países como Colombia, como Ecuador, como Chile. Es absolutamente insospechado. Estos países que de alguna manera conocieron lo que había sido el BID, se presten para que a un organismo que nos pertenece. Presidente, lo que está sucediendo con el MAS en Bolivia, lo que ocurría hasta hace unos días atrás y que creo yo todavía no es una cosa que esté juzgada, yo soy de los que cree que todavía en el Ecuador, porque ya se presentó una impugnación a la aceptación de la candidatura de Arauz y de Rabascal, hay que estar pendientes de lo que suceda, pero esto, ¿no? Que ocurre con el MAS y con la Revolución Ciudadana, tanto en Bolivia como en Ecuador, que son dos agrupaciones políticas identificadas con la centroizquierda, con el progresismo. Es algo que no se vivió ni en la Bolivia de Evo ni en Ecuador de Correa, porque ahí los partidos políticos y organizaciones de derecha o de centro derecha tuvieron libertad absoluta de participar en elecciones, y es más, aquí en Ecuador nosotros tuvimos 14 procesos eleccionarios entre elecciones de dignidades populares y también consultas populares o plebiscitos. 14 en total, libertad absoluta de participación. ¿Por qué ocurre esto con el progresismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre lo que ocurre en Bolivia con el MAS y por qué ocurre con la Revolución Ciudadana en Ecuador? Porque hay una consigna. Ahí sí hay una consigna y un libreto de perseguir a los dirigentes progresistas a través de lo que se conoce como el lawfare, que en español yo lo traduciría diciendo guerra jurídica, que consiste en utilizar los instrumentos de la justicia y utilizar, entre comillas, la ley para perseguir judicialmente a los dirigentes progresistas, inhabilitarlos en su capacidad de presentarse a las elecciones o de ejercer su mandato político. El propio caso del presidente Rafael Correa. Y este lawfare se hizo evidente en el caso del presidente Lula. El presidente Lula, un fiscal de manera absolutamente arbitraria, lo secuestró judicialmente, no tuviera la oportunidad de presentarse a las elecciones, y para que no fuera una carta que estuviera a disposición de los electores brasileños cuando todas las encuestas mostraban que tenía él la mayoría. Entonces le inventaron un caso, le daron unas medidas de aseguramiento y apenas pasaron las elecciones comenzaron a jugar y comenzaron a hacer rectificaciones. Lo mismo le puede estar sucediendo al presidente Correa. ¿Quién en Ecuador piensa que el presidente Correa sea una persona corrupta, que iba a traicionar sus principios morales, su honestidad que caracterizó todas sus obras públicas por un puñado de dólares? Esto es una estrategia que tiene por objeto sacarlo del país, sacarlo de la democracia, y esta no es la forma como se compite con igualdad de garantías. Y lo mismo está sucediendo en Bolivia. Todas estas instituciones que tratan de competir a Evo con las supuestas paternidades responsables por unos casos en los cuales ya hubo un reconocimiento de un parlamentario de los Estados Unidos de que el Departamento de Estado había estado detrás de esas movidas torcidas para tratar de enredar a la gente y de quitarle piso de opinión en momentos de elecciones. Todo eso forma parte de estas guerras jurídicas, que obviamente es la utilización de los jueces, algunos jueces y fiscales, apoyados por grupos comunicacionales y por poderes económicos que tienen intereses de derecha, en no permitir siquiera que los dirigentes de alternativos, para no hablar de izquierda, que los dirigentes progresistas que se oponen al proyecto de restauración conservadora que está en todo el continente, siquiera puedan presentar su nombre para que la gente diga sí o no, o lo rechazo o no lo rechazo. Expresidente. Tenemos unos minutos para una última pregunta, porque aquí hay un
rollo en Colombia grande, Sí, sí, sí. unas declaraciones de la FARC, entonces los voy a dejar dentro de unos minutos, pero con mucho gusto Licenia. Sí, sí, con mucho gusto. Yo solo le quería preguntar que a este escenario que usted nos acaba de narrar, se suma el hecho de que los países que están con este problema de proscripción política, ciertos dirigentes, se han visto también amenazados en el ámbito económico por un mal manejo de sus administraciones actuales en el tema económico, pero además con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto en qué medida puede complicar aún más la situación de estos países, tanto en lo político como en lo económico? Presidente Samper. Este es el resultado de un modelo neoliberal del cual no nos hemos logrado depender, que está ideado de tal forma que los costos económicos de circunstancias como esta de la pandemia no los pagan los sectores que inclusive se benefician con la pandemia, como los grandes monopolios digitales, las compañías farmacéuticas, no terminan pagando las víctimas de la pandemia, renunciando a sus aspiraciones salariales, cancelándoles sus pensiones o simplemente guardándolos cuando no tienen otra forma de vivir que estar en la calle. Esto plantea un dilema moral muy grande. Por supuesto, no se excluye ninguno de los países que ha desarrollado una política económica neoliberal en momentos en los cuales lo que la gente necesitaría era un cambio de política por hacer una política solidaria. Pero para terminar con una reflexión, ¿ustedes se imaginan un gobierno de Correa hace algunos años con sus exilados, con los gobernadores perseguidos judicialmente en la cárcel, proscribiendo los nombres que se presentaran a las elecciones? Era impensable eso cuando yo estaba en Ecuador. Me duele pensar que en este momento todas esas distorsiones de la democracia y la imposibilidad que tenga un expresidente que le dejó tantos beneficios al país en términos sociales y en términos económicos, que se la jugó por el país. Ecuador comenzó a tener una autoconsideración con estos hechos de gobierno, pues que no pueda volver a su país. Yo creo que esto es un corolario muy doloroso lo que está pasando hoy en Ecuador y está pasando en Bolivia con su presidente, expresidente exilado, con sus cancilleres. Esto era impensable en un gobierno progresista. Hoy día es una realidad en América. Muy amable, presidente. Sí, le queremos agradecer. Agradecemos entonces a Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, que nos ha acompañado en esta primera parte de nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias, expresidente. No, con muchísimo gusto. Un cordial saludo. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.